Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Antonio Toral Hernández y en el presente video explicaremos qué son los derechos humanos y cuándo fueron reconocidos, al igual de cuál es la manera en la que se hacen valer en nuestro país. Sin más por el momento, comencemos. Los derechos humanos fueron reconocidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Estos se definen como el conjunto de prerrogativas inherentes a la dignidad humana, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión u otra condición. Dicho esto, se caracterizan por ser indivisibles, íntegros y universales. De igual manera, los derechos humanos cuentan con otras cualidades legales que los vuelven irrenunciables, imprescriptibles e inalienables. Es por ello que cualquiera de estos debe ser reconocido, amparado y promovido, de forma que se garanticen y se mantengan las libertades del individuo, al igual que su pleno desarrollo, logrando una vida digna y justa. Por ello, la figura del Estado es de suma importancia, siendo este el ejerciente del poder. Es por lógica que también es el garante y protector de los derechos humanos. También en su división de poderes funge como juez, representante y conciliador de las distintas partes y voluntades que conforman una sociedad. Ya que si tomamos como principio la frase de Sartre, mi libertad termina donde empieza la de los demás, se entiende la función del mismo. Pese a ello, diferentes hitos históricos, sobre todo de la época contemporánea, pusieron en riesgo los derechos humanos y sus características, ya que durante gran parte del siglo XX muchos estados fueron tomados por grupos radicales o de ideologías tan diferentes en el espectro político, y ejercieron gobiernos autoritarios, represores y que constantemente violaban algunos o todos los derechos humanos hacia sus mismos habitantes. Ejemplos claros de estos fueron los gobiernos o dictaduras de Joseph Stalin en la Unión Soviética, Mao Zedong en China, Fidel Castro en Cuba, Rafael Videla en Argentina, Augusto Pinochet en Chile, Saddam Hussein en Irak, Hugo Chávez en Venezuela y muchos otros más. Tras los hechos antes relatados fueron ideadas las garantías individuales, como los mecanismos de protección y observación de los derechos humanos. En nuestra Constitución se encuentran en los primeros 29 artículos de la misma. No obstante, en nuestro país existe cierta crisis en esta materia, debido a la corrupción en la mayoría de las instituciones estatales y los diferentes niveles del gobierno. Las desigualdades socioeconómicas que existen entre la población y los problemas de inseguridad generados por las organizaciones criminales y de narcotráfico, que día con día merman y cuartean las libertades de miles de personas. También es menester añadir el hecho que posterior a la revolución y sobre todo en las décadas recientes, en México no ha habido algún gobierno dictatorial o de junta militar, como en otros países de América Latina, pero es innegable los numerosos atropellos y violaciones cometidos a los derechos humanos por parte del mismo. Algunos ejemplos son la matanza de Tlatelolco en 1968, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, la guerra contra el narcotráfico del 2006 a la actualidad, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, entre muchos otros sucesos. En conclusión, los derechos humanos son la base fundamental para el desarrollo y la vida de un ser humano, lo cual a su vez genera una sana convivencia en la sociedad. Igualmente, las garantías individuales nos brindan justicia, libertad e igualdad, para que las personas puedan vivir y coexistir en armonía. Por ello, es importante exigir al Estado que cumpla con su obligación de salvaguardar y proteger los derechos de la población a la que rigen, sin importar las ideologías políticas y los intereses personales de los miembros que conforman el mismo, al igual que hacer uso correcto de sus Fuerzas Armadas y otras instituciones que tienen para defender la soberanía nacional, pero también ocupadas en la ejecución de algunas normas coactivas. Sin más por el momento me despido. Esto fue todo por el día de hoy.